Ya, ¿se puede visualizar o todavía? Sí se ve. Ah, ya, perfecto, excelente. Bien, ahí está, esa es ahí está, la semana 13, ya, eh, correspondiente al tema de electrodinámica. Ese tema corresponde a electrodinámica. Ahí vamos a ver lo que es corriente eléctrica, ¿no? Y, y circuitos eléctricos, ¿no? Fundamentalmente eso es lo que en esta semana se trabaja, ¿ya? Bien, estamos nosotros familiarizados con esto de la corriente eléctrica, ¿sí? Porque muchos aparatos, muchos dispositivos, ¿no? Eh, trabajan, pues, ¿no? Trabajan con corriente eléctrica, ¿sí? Cuando cargamos nuestro celular, ¿no? Sabemos que circula corriente, ¿no? A través de la batería. Y de esa manera, ¿no? La batería de nuestro celular logra cargarse, ¿no? También cuando vemos un ventilador, ahora que estamos en época de verano, pues no, el calor es fuerte, hacemos uso ¿no? Hacemos uso de los ventiladores, ¿no? Para, para que a través del aire, ¿no? Que logra mover este ventilador, nos podamos refrescar, ¿sí o no? El ventilador es un aparato eléctrico, ¿sí o no? Y como todo aparato eléctrico, pues funciona con corriente eléctrica, ¿sí o no? Lo que también tenemos que entender es que, ¿no? Eh, los aparatos eléctricos están constituidos, están compuestos pues, por circuitos, ¿sí? Por circuitos. Anteriormente hay un conjunto de componentes eléctricos, electrónicos, ¿no? Que hacen posible pues que el aparato eléctrico funcione, ¿no? Entonces, a ese conjunto de elementos, ¿no? Eh, le llamamos nosotros circuitos eléctricos, ¿sí o no? Entonces, es algo que es bastante, bastante común el día de hoy, ¿no? Porque nos damos cuenta, pues, que efectivamente, eh, gracias a la corriente y los circuitos de estos aparatos, pues, ¿no? Podamos, mm, de alguna manera, ¿no? Mejorar algunos aspectos de nuestra vida, ¿sí o no? Nuestra vida cotidiana. Bueno, eso es básicamente lo que es el tema, ¿no? O sea, la importancia del tema, ¿no es cierto? Una lámpara que se enciende, ¿no? Un televisor, una computadora, etcétera, todos esos aparatos eléctricos que funcionan con corriente eléctrica. Pero, ¿qué es corriente eléctrica? ¿Qué entendemos por corriente eléctrica? Estamos familiarizados, tenemos una idea de lo que de lo que hace la corriente eléctrica, pero ¿qué entendemos por corriente eléctrica? Ya, eso también es importante, ¿no? Entonces, se entiende por corriente eléctrica a todo flujo, ¿no? De partículas eléctricas, ¿ya? En una dirección determinada.
Y eso está motivado porque al elemento que conduce esta corriente, por donde va a pasar esta corriente, que es un conductor, ¿no? Que es un conductor, pues a este elemento está sometido o se le aplica una diferencia potencial, o sea, un voltaje. O sea, no va a existir la corriente eléctrica o el flujo de esta partícula si es que a este conductor o a este medio conductor no se le aplica una diferencia potencial, ¿no? Es decir, un voltaje. Eso es lo que hace posible que la corriente circule. Esa diferencia potencial, ese voltaje, crea o produce un campo eléctrico, ¿no? En el interior del conductor. Ese voltaje, esa diferencia potencial es el que observas en la pantalla, ¿no? Hay una zona con potencial A mayor que en otra zona con potencial menor que es B. Entonces ahí hay una diferencia potencial entre A y B. Esa diferencia potencial o voltaje genera o produce ese campo eléctrico E, ¿no? Que está representado por la flecha grande. Entonces produce un campo eléctrico E y es este campo eléctrico el que origina el flujo, ¿no? De partículas eléctricas, el que origina el movimiento de esas partículas eléctricas, que se muevan partículas a través del conductor. ¿Ya? Si no se aplicara la diferencia potencial, no existiría ese campo, el campo que arrastra a las partículas eléctricas. Entonces, la corriente se produce gracias a la diferencia potencial que se aplica. Ahora, la corriente eléctrica con la que se trabaja en este tema se llama corriente convencional. La corriente convencional es una corriente positiva que se debe al movimiento de partículas positivas. Las partículas positivas siempre se mueven en el sentido del campo eléctrico producido. Por lo tanto, la dirección de la corriente será la dirección del movimiento o del flujo de estas partículas positivas. Entonces, con ese sentido de la corriente nosotros trabajamos. La corriente irá entonces desde la zona de mayor potencial, que es A la zona de menor potencial, que es B. Entonces, en ese sentido va a circular la corriente. Corriente convencional. ¿Está bien? Corriente convencional. Sin embargo, la corriente eléctrica no solo puede ser debido al movimiento de partículas positivas, sino también la corriente eléctrica se puede ver al movimiento de partículas negativas, ¿no? Por ejemplo, en las instalaciones eléctricas, ¿no? En tu casa, en los domicilios, en las oficinas, en las universidades, ¿no? Etcétera. La corriente eléctrica se debe al movimiento de partículas negativas, que en este caso son electrones. Realmente esta corriente, que es la más común, ¿no? La que circula por estos circuitos, ¿no? De tu casa, ¿no? Del colegio, oficinas, etcétera, universidad, etcétera, ¿no? Entonces esta corriente se debe al movimiento de electrones periféricos, ¿no? De los átomos del conductor. Esta corriente, la corriente
electrónica es negativa, dado que los electrones tienen carga negativa. Sin embargo, a pesar de que la corriente se debe a estas partículas negativas, estos electrones, entonces trabajamos nosotros con la corriente convencional. Entonces decimos que por esos circuitos, la corriente que circula es la corriente convencional, aunque realmente sea corriente debido a electrones, al movimiento de electrones libres. ¿Y por qué hacemos esto? O sea, porque consideramos que la corriente que circula es la convencional, no la real, ¿no? Simplemente porque en este tema se ha establecido que la corriente que circula por los circuitos va a ser la convencional. Así fueran los electrones los que circulan. Entonces, la corriente con la que trabajamos en electrodinámica es corriente convencional, corriente positiva. Decimos que en los circuitos de tu casa, ¿no?, de las oficinas, de la universidad, etcétera, la corriente que circula es convencional. Sin embargo, no es así, ¿no? Pues, realmente circula es una corriente negativa que es debido al movimiento de electrones, pero lo consideramos de esa manera. ¿Por qué se ha hecho así? Pues simplemente porque antes que se descubriesen los electrones ya se trabajaba con ese sentido de la corriente, se pensaba que la corriente tenía ese sentido, ¿no? El sentido del movimiento de partículas positivas, ¿no? Entonces se trabajó así, de esa manera, y se estableció la teoría de esa manera. Bueno, el descubrimiento del electrón motivó pues pensar, ¿no?, de que realmente la corriente circula en otro sentido, ¿no? Pero ya la teoría está establecida. Entonces, para nosotros, la corriente que va a circular por los conductores va a ser la convencional. Con esa vamos a trabajar, ¿ya? ¿Estamos? La corriente convencional siempre va en sentido contrario a la corriente electrónica, ¿no? La corriente electrónica que es realmente la que circula. La convencional va en sentido contrario. ¿Está bien? Bien. De la corriente eléctrica, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa a nosotros la intensidad. Nos interesa la intensidad de la corriente. ¿Por qué? Porque los aparatos eléctricos funcionan con una determinada intensidad. Así es, los aparatos eléctricos funcionan con una determinada intensidad. No puedes hacer que la intensidad que circule sea menor, porque no va a trabajar bien ese aparato. Tampoco que sea mayor, porque lo que vas a ocasionar es que se queme ese aparato, ¿entiendes? Entonces, los aparatos eléctricos funcionan con una intensidad determinada, ¿no? Entonces, siempre se procura de que esa intensidad siempre esté circulando. ¿Me puedo entender? La intensidad de corriente es una cantidad escalar que nosotros lo definimos como un cociente entre la carga eléctrica neta que circula por el conductor dividido entre el intervalo de tiempo que le toma. Entonces, para nosotros, la intensidad de corriente va a ser carga sobre tiempo. Carga sobre tiempo, eso va a ser intensidad. ¿Está de acuerdo? Y su unidad en el sistema internacional va a ser el ampere, ¿ya? Unidad en el sistema internacional va a ser el ampere. Para que salga en ampere, pues obviamente la carga debe estar en coulomb y el tiempo debe estar en segundo, ¿ya? La carga debe estar en coulomb y el tiempo está en segundo. De esa manera nos va a salir la intensidad en ampere, ¿ya?
la intensidad no va a salir en amperes. Muy bien, ¿cómo va a circular cómo va a circular cómo circula la corriente, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes una fuente que proporciona diferencia potencial. En este caso es una pila. Las pilas son las que proporcionan diferencia potencial o voltaje. Entonces, un extremo está a un potencial positivo, el otro extremo está a un potencial negativo. Entonces, cualquier aparato siempre tienes que conectarlo entre su extremo positivo y su extremo negativo para que pueda circular corriente. ¿Y cómo circula la corriente? La corriente, bueno, la corriente sale del extremo positivo de la pila, en ese sentido que estás viendo, ¿no? Así sale. Sale del extremo positivo de la pila y va hacia la lámpara que está ahí, ¿no? Ese aparato eléctrico que es la lámpara y lo va a encender, y lo va a encender. Sale de ese aparato, ¿ya? E ingresa al extremo negativo de la pila, o sea, al extremo que tiene menor potencial. Entonces la corriente va a circular en ese sentido, va a estar circulando así, ¿no? Ingresa por el lado negativo de la pila, sale por el lado positivo, ingresa a la lámpara, sale a la lámpara, otra vez entra al lado negativo de la pila, sale el extremo positivo de la pila y así va a estar circulando. Sería el sentido de circulación de la corriente, ¿no? Y esa corriente tiene una intensidad, ¿no? Entonces esta lámpara funciona con una intensidad. No se le puede poner mucho porque se quema esa lámpara. Tampoco poco porque no va a iluminar bien, no enciende bien, bajo, muy bajo, ¿no? Por eso que siempre hacemos que circule con una determinada intensidad, o sea, siempre, ¿no? Así todos los aparatos siempre funcionan con una determinada intensidad. ¿Está de acuerdo? Bien. A ver, vamos a ver un ejemplo, ¿les parece? Vamos a hacer un ejemplo de lo que es intensidad antes de continuar. ¿Ya? Voy a dejar de compartir un ratito. Vamos a entrar, vamos a hacer como ejemplo. Me confirma ya que lo visualiza. De semana 13, ¿no? Me confirma ya, me confirma. Un ratito. Ya, me confirman, ya. Ya, entonces, ya, me imagino que lo pueden visualizar, ¿no es cierto? Ahí se ve, ¿no? Ya, ahí dice ejercicios. Entonces vamos a ver el primer ejercicio de aplicación que tiene que ver con la corriente eléctrica. Ya, ahí está.
Dice, por un alambre cobre se conduce una corriente eléctrica de intensidad 3,2 amperes. Determina el número de electrones que pasa por la sección transversal durante un minuto. El valor de la carga eléctrica fundamental es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Ya? Es el valor de la carga fundamental. Recuerden que el valor de la carga fundamental lo tienen los electrones como también los protones, ¿sí o no? Ellos tienen ese valor de carga fundamental. Muy bien. Hemos dicho que realmente son electrones, ¿no? Los que se mueven a través de los conductores, ¿no? De los circuitos eléctricos, ¿no? Realmente, ¿no? Son electrones. Bueno, por lo menos en las instalaciones que nosotros conocemos. Y hemos dicho, ¿no? Las instalaciones eléctricas de tu casa, ¿no? De las oficinas, de los comercios, de las universidades, etcétera, ¿no es cierto? También existe corriente eléctrica debido al movimiento de partículas positivas y negativas, o sea, de ambas, a la vez, al mismo tiempo, de ambas. Sí, existe de ambas. Ahí sí tendríamos que hablar de una corriente eléctrica neta, ¿no? Porque se debe al movimiento de los dos. En los conductores eléctricos, por ejemplo, de tu lámpara, ¿no? Tu foquito, o cuando conectas tu televisor, ¿no? Bueno, ahí en esos conductores, pues son electrones realmente lo que se mueve. Pero, por ejemplo, cuando trabajas en el tema de electroquímica, en soluciones, ahí sí la corriente eléctrica se debe a movimientos tanto de partículas positivas como negativas. Y a esta se le llama iones se le llama. Entonces ahí la corriente eléctrica ya es una corriente neta, porque sería el movimiento de ambas partículas, porque ambas se mueven, ¿no? De manera simultánea. Entonces una corriente neta, ahí se hablaría de una corriente neta. Eso lo trabajan bien en el tema de química, ¿no? Química trabajan ahí. En nuestro caso, para nosotros, ¿no? Cuando conectamos un ventilador, una licuadora, un foco, ¿no? O nuestro televisor, bueno, la corriente que circula por los conductores es corriente electrónica, ¿no? Corriente debido al movimiento electrónico. Bueno, esta corriente debido al movimiento de electrones dice para este problema que pasa por un alambre, circula por un alambre de cobre, dice que tiene una intensidad de 3,2 amperes, ¿no? Hay que determinar el número de electrones que pasa por la sección transversal de este alambre de cobre en el tiempo de un minuto, ¿no? Eso es lo que nos pide, ¿ya? En el tiempo de un minuto. Bien, entonces, ¿cómo partimos? Partimos de la definición, ¿ya? De la definición de la corriente eléctrica. Que hemos dicho, ¿no? La, la corriente eléctrica, la intensidad de la corriente eléctrica es carga sobre tiempo, ¿sí o no? Carga sobre tiempo, esa es intensidad de corriente. ¿Pero qué carga se...? Ah, tú te pones a pensar. Como son n electrones los que circulan, n electrones, y cada electrón tiene su carga, tendría que ser la carga de los n electrones, la carga total de los n electrones. Y la carga total de los n electrones sería n por e, n por e. N es el número de electrones y e es el valor de la carga eléctrica de un electrón. Y eso dividido entre el tiempo. Como te pide el número de electrones, o sea, te pide n, lo que hay que hacer es despejar n.
El tiempo pasa a multiplicar la intensidad y la carga fundamental pasa a dividir. Entonces vamos a tener que N va a ser igual a I por T sobre E. Ese viene a ser N, el número de electrones. Vamos a sustituir valores simplemente. ¿Recuerda? La intensidad vale 3,2. El tiempo, acá dice durante un minuto, pero un minuto tiene 60 segundos. Entonces, por 60, ¿no? Por 60, pues el tiempo está en segundos. Sería por 60. Y lo dividimos este valor de la carga eléctrica del electrón, que es 1,6, por 10 a la menos 9. Ya está. Entonces ahí lo hemos puesto. Hay que operar con cuidado. Y nos va a salir 1,2 por 10 a la 21, ¿no? ¿Qué cosa? Electrón. Electrón. Esa es la cantidad de electrones que circula a través de la sección transversal de ese alambre de cobre, ¿no? En ese tiempo de un minuto, o sea, de 60 segundos. Y la clave sería la alternativa. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Interesante, ¿no es cierto? Ya. Bien. Entonces ahora continuamos con la teoría, ¿ya? Vamos a continuar. Muy bien, continuamos con la teoría. Ya vimos qué es corriente eléctrica, ahora vamos a ver qué es resistencia eléctrica. Cuando la corriente circula a través del conductor, bueno, a la corriente no le es fácil ya circular a través del conductor. Por muchas razones, porque los conductores, como son materiales, entonces estos materiales interiormente eh, están estructurados de diferentes formas, ¿no? O sea, sus átomos, sus redes cristalinas, están configurados de una determinada forma, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un alambre de cobre, los átomos están en redes, ¿no? Cristalinas que tienen una configuración diferente, por ejemplo, si es que el alambre fuera de aluminio. Entonces, como la corriente tiene que circular a través del conductor, tiene que circular a través de estos átomos o de estas redes cristalinas. Entonces, va a encontrar dificultad al paso, ¿no? A su paso. Es lo que llamamos nosotros resistencia eléctrica. Esta resistencia, estamos viendo de que va a depender de cómo, o sea, qué tipo de alambre, qué tipo de material, ¿no? Se está trabajando, ¿no? Entonces va a encontrar acá el tipo de material, pero no solamente el tipo de material. También interesa la longitud que presenta, porque cuanto más largo es el conductor, pues más resistencia va a encontrar la corriente cuando circula. Cuanto más largo es el conductor, más longitud tenga, entonces va a haber más resistencia eléctrica, más resistencia se va a encontrar la corriente. Entonces la longitud influye en la resistencia de un conductor. Pero no solamente la longitud influye, sino también influye, ¿ya? Influye también el espesor del conductor, el espesor. Es decir, su sección recta, su sección recta. Por ejemplo, ¿no? A la corriente le es más fácil pasar, circular con un conductor de mayor sección, es decir, un conductor más grueso. Es mucho más sencillo, mucho más fácil que pueda circular. La resistencia eléctrica disminuye
El conductor tiene más sección. A mayor sección, menos resistencia. ¿Me dejo entender? Pero le cuesta circular en un conductor cuya sección es pequeña, ¿no? O sea, en alambres delgados, eh, tienen menor sección, la corriente les cuesta circular, va a encontrar más oposición. Entonces encontramos acá elementos, ¿no?, que influyen en la resistencia eléctrica de un conductor. Y esos elementos son, pues, el tipo de conductor, la longitud que tiene y el área de su sección transversal. Consecuencia, si queremos hallar la resistencia eléctrica de un conductor, vamos a recurrir a esta fórmula que estás viendo tú ahí. Resistencia es igual a ρ por L sobre A. Rho es una constante. Es una constante de proporcionalidad que depende del tipo de conductor. O sea, va a depender qué tipo de material es el conductor. Conductor de cobre, allá. Entonces, Rho, esa es la letra es Rho. No es una letra P, por si acaso, es una letra Rho. Esa letra Rho representa la resistividad eléctrica del conductor, del material conductor. Representa la resistividad eléctrica. Y es propio del material, ¿no? Entonces el cobre tiene su resistividad eléctrica, el aluminio tiene su resistividad eléctrica, el plomo tiene su resistividad eléctrica. La resistividad eléctrica depende del tipo de material. L es la longitud del conductor, cuanto más largo el conductor, más resistencia eléctrica. A es el área de la sección transversal. El conductor tiene mayor área, o sea, es más grueso, ¿no? Tiene mayor área de sección transversal, su resistencia disminuye, ¿no? Disminuye. La resistencia eléctrica se expresa en unidades de ohm en el sistema internacional. Ohm, ¿ya? Aunque popularmente se dice ohmio, el nombre correcto es ohm, ¿ya? Así como la intensidad de corriente, ¿no? A la intensidad de corriente popularmente se le dice amperio, pero su nombre correcto es ampere. Yo voy a decir ampere, ¿ya? No voy a decir ampere. ¿Estamos? Bien. En el mercado podemos encontrar una gran variedad de elementos que poseen resistencia eléctrica. Eh, a los elementos que poseen resistencia eléctrica se le llama resistores. Resistores son los elementos que presentan resistencia eléctrica, resistores. Y uno de esos resistores del tipo cerámico, se le dice así, es el que ustedes observan ahí en la figura, que tiene pues un cierto valor de resistencia eléctrica. El código de colores que ven ustedes ahí es para indicar esa resistencia de cuánto es. Claro, eso hay que aprender, ¿no? Cuando estudias tus dispositivos, vas aprendiendo ahí, ¿no? Vas aprendiendo, ¿no? El marrón es 1, el rojo es 2, el negro es 0. No, el negro, no, perdón, el negro es 1. Entonces vas leyendo así, ¿no? Vas leyendo tú ahí esa resistencia cuánto es, ¿no? El dorado, pues el dorado plateado, esa es la tolerancia, ¿no? La tolerancia. Ya, pero en forma esquemática, ¿cómo se representa un resistor? Se representa así, ¿no?
todo elemento que posee resistencia eléctrica es un resistor. Y los resistores, como tienen resistencia eléctrica, entonces se les simboliza así, ¿no? De esa manera, como ustedes están viendo, como diente de sierra, ¿no? Como diente de sierra. Así se simboliza a los resistores eléctricos. ¿Ya? Esa es la manera. Ahora, en este tema de electrodinámica, no hay una ley, bueno, hay leyes, ¿no? Pero una ley básica, fundamentales de este tema, es la llamada ley de Ohm, ¿no? Esta ley es fundamental, ¿no? En el tema de electrodinámica, la ley de Ohm. Esta ley establece, pues, que en un material eléctrico, ¿no? En un material eléctrico, la diferencia potencial aplicada entre dos puntos de este material o de este metal es directamente proporcional a la intensidad corriente que circula o que pasa a través de él. Es directamente proporcional. O sea, el voltaje que se aplica entre dos puntos del conductor, ya, es directamente proporcional a la intensidad corriente que circula. ¿Cómo es eso, no? Por ejemplo, en la figura ves una diferencia potencial que se está aplicando, delta y V. Y estás viendo la intensidad corriente que circula, que sí. Esta diferencia potencial es proporcional a la intensidad. ¿Qué significa? Que si tú duplicas la diferencia potencial, se duplica la intensidad. Si triplica la diferencia potencial, entonces se triplica la intensidad. Eso es lo que quiere decir, que son proporcionales. ¿Está bien? Entonces, como la diferencia potencial es proporcional a la intensidad, entonces esta diferencia potencial va a ser igual a I por su constante proporcionalidad. Repito, esta diferencia potencial va a ser igual a I multiplicado por su constante proporcionalidad. Y ocurre que la constante proporcionalidad es justamente la resistencia eléctrica del conductor. La resistencia eléctrica del conductor es la constante proporcionalidad. Entonces, la ley de Ohm, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice que la intensidad corriente, que la diferencia potencial es igual al producto de la intensidad corriente por la resistencia eléctrica del conductor. Repito, la diferencia potencial aplicada al conductor es igual al producto de la intensidad corriente que circula por el conductor multiplicado por la resistencia eléctrica de dicho conductor. ¿Están de acuerdo? Así es. Ahora, esta ley es universal, profesor. Es decir, ¿se aplica para todos los materiales eléctricos? No. Esta ley solo se cumple en ciertos materiales, no en todos los materiales. Hay ciertos materiales donde la diferencia potencial es proporcional a la intensidad. En otros materiales puedes encontrar que esto no es así. ¿Cómo se llama los materiales eléctricos que cumplen o que obedecen la ley de Ohm? Se le llama conductores óhmicos. Se le llama conductores óhmicos. Entre los conductores óhmicos, pues los metales, pues son muy buenos, cumplen la ley de Ohm, ¿no? Los metales, ¿no?
Y la resistencia, que es la constante de proporcionalidad, según la ley de Ohm, constante. Bueno, realmente cuando uno lo analiza, la resistencia eléctrica sí es constante, pero para cierto rango de temperatura, porque la temperatura también influye en esa resistencia. Puede hacer que la resistencia varíe si es que la temperatura se eleva, por ejemplo. Entonces, para que esa resistencia sea constante, va a ser constante en cierto rango o margen de diferencia potencial o de temperatura. En este caso sería de temperatura, en cierto margen de temperatura. Entonces, si consideramos que en cierto margen de temperatura la resistencia eléctrica prácticamente no cambia, entonces esta ley de Ohm se puede aplicar en esos casos. Entonces, esa es la fórmula de la ley de Ohm, ¿ya? ¿Están de acuerdo? Ya. Dado que la diferencia potencial o voltaje es proporcional a la intensidad de la corriente, cuando tú graficas, ¿ya? La diferencia potencial o voltaje, ¿ya? Con respecto a la intensidad de la corriente, mira, vas a encontrar que esta gráfica pues es una línea recta, ¿no? Como estás viendo ahí, una línea recta aquí roja, como estás viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente son proporcionales. Cuando son proporcionales, entonces siempre se observa una línea recta, ¿no? Inclinada hacia arriba, nada hacia arriba. ¿Ya? Siempre se observa así, ¿no? ¿Estamos? ¿Correcto? Ya, entonces, en materiales que obedecen la ley de Ohm, su gráfica voltaje versus intensidad siempre va a ser una recta inclinada, ¿no? Así como tú lo estás viendo. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Ok. Bueno, ahí ven, ¿no? La relación es proporcional. Para un voltaje y una intensidad de corriente, el voltaje se duplica, también se duplica la intensidad, se triplica el voltaje, se triplica la intensidad, se cuadruplica el voltaje, se cuadruplica la intensidad, ¿no? Tu gráfica va a ser siempre una recta. Ahora hay una propiedad cuando tú tienes gráfica voltaje versus intensidad de corriente, ¿no? La tangente de ese ángulo, que es la pendiente de la recta, recuerda que para medir la inclinación de una recta se hace a través de su pendiente, y la pendiente es la tangente de ese ángulo. Pues la tangente de ese ángulo, alfa, la tangente de alfa, que es la pendiente, o sea, esta pendiente, esta tangente alfa, es exactamente igual a quién, a la resistencia eléctrica, ¿no? Esa resistencia que es constante. La tangente de ese ángulo siempre te va a dar a ti la resistencia eléctrica. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Correcto? ¿Está bien? Ok. Otro de los conceptos que también se maneja bastante en este tema es el concepto de potencia eléctrica, ¿no? ¿Qué se entiende por potencia eléctrica? Simplemente como la rapidez con que la energía eléctrica se puede entregar o se puede transformar, ¿no? Principalmente en calor, aunque puede transformarse en otras formas, pero principalmente en calor. La rapidez de la energía eléctrica con que la energía eléctrica se entrega o se consume. Así es, la rapidez con que la energía eléctrica se entrega o se consume. ¿Cómo se consume? Puede consumirse en la forma de calor. Ok, ¿y eso dónde lo aplicamos? Bueno, a todo,
a todos los aparatos, a todos los equipos, todos los elementos que posean resistencia eléctrica, en el cual, pues, cuando tú aplicas un voltaje, vas a tener una intensidad. Tú aplicas un voltaje, vas a tener intensidad. Entonces, en esos elementos son donde vas a aplicar esto. Y se define la potencia eléctrica como el producto de voltaje por la intensidad. O sea, tú quieres hallar la potencia eléctrica de un equipo, de una fuente. Entonces, ¿con qué rapidez se entrega su energía? Es decir, su potencia. Simplemente multiplicas el voltaje de esa fuente, de esa, ¿no? De esa pila o esa batería, por la intensidad de corriente que entrega. Por la intensidad de corriente que entrega. Entonces, voltaje por intensidad, eso es potencia. Potencia. Y se expresa en unidades de watt. Así es, en unidades de watt. En un circuito vas a tener siempre elementos que entregan potencia o energía también y consumen esa potencia de energía que recibe. ¿Me dejo entender? Ya, los elementos que entregan potencia vienen a ser las fuentes, las pilas, las baterías. Y las que consumen vienen a ser las resistencias. Por ejemplo, las lámparas, los foquitos son resistencias. Siempre en un circuito vas a tener eso. Elementos que te dan potencia y otros que lo consumen. Los convierten en energía disipada o en potencia disipada, que es calor, principalmente calor. Eso lo hacen, por ejemplo, los elementos que tienen resistencia eléctrica. Un foco se calienta, ¿sí o no? No solamente emite luz, sino también emite calor. ¿Está bien? Así es. En el caso de los conductores, la potencia eléctrica se puede calcular también de esta forma, ¿no? Estás viendo tú ahí. En el caso de los conductores, ¿no? Los conductores que poseen resistencia eléctrica, ¿no? Esos conductores que poseen resistencia eléctrica, tú puedes calcular. Mm. Por ejemplo, la intensidad de corriente que circula, lo irás al cuadrado, lo multiplicas por la resistencia. Por ejemplo, esa es una manera en la cual tú puedes calcular esa potencia. O la diferencia de potencia o voltaje, lo elevas al cuadrado, lo divides entre resistencia. Entonces, es la otra forma en la que tú puedes determinar la potencia eléctrica, ¿no? Eh, que consume ese conductor. Ahora, las resistencias eléctricas tienen la propiedad de poder disipar calor. La resistencia eléctrica se calienta, pues. Cuando circula corriente se calienta, entonces disipan calor. La potencia calorífica disipada por una resistencia, pues lo puedes hallar así, ¿no? Dividiendo el calor, ¿no es cierto? Que disipa la resistencia entre el tiempo, ¿no? Que le toma. El calor disipado y la resistencia entre el tiempo que le toma es de la potencia calorífica que disipa una resistencia. ¿Ya? Que disipa una potencia calorífica es calor entre tiempo, ¿ya? Potencia calorífica es calor. Este fenómeno en el cual cuando circula una corriente y haces que el elemento conductor disipe energía, disipe calor, a esto se le llama efecto Joule.
El efecto Joule es eso, ¿no? Es la disipación de energía, de calor, debido, pues, ¿no? A una corriente eléctrica que circula a través de un elemento que tiene resistencia eléctrica. A eso es lo que se conoce como efecto Joule. Entonces, ya, esta resistencia disipa calor por efecto Joule. Entonces, vamos a decir que eso es cierto. ¿Cómo se halla ese calor disipado? Puede ser así, usando la fórmula que estás viendo. Intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia y por el tiempo. Esa fórmula tú la puedes utilizar para hallar el calor disipado. O también puedes usar esta otra. El voltaje aplicado le das al cuadrado y lo divides entre la resistencia. Y lo multiplicas por el tiempo. Siempre acá hay que multiplicar por el tiempo, ¿ya? Pues uno quiere calcular calor, energía, multiplica por el tiempo. Ya está. Entonces, el voltaje al cuadrado dividido entre la resistencia multiplicado por el tiempo. ¿Están de acuerdo? Así. Fíjese, ¿no? Qué interesante esta parte, ¿no? Fíjate qué interesante, ¿no? Cómo la energía puede transformarse, ¿no? Cómo puede convertirse, ¿no? La energía eléctrica que proporciona una fuente puede convertirse, ¿no? En energía luminosa, en el caso del foco, ¿no? Luz. Energía calorífica, claro, se calienta, pues. Si tú tocas un foco, vas a ver que está caliente, entonces se genera calor. La energía eléctrica se convierte, se transforma, ¿no? En energía luminosa y en energía calorífica. ¿No es cierto? Interesante, ¿no? Bien, veamos ahora las conexiones de receptores, ¿ya? Hay dos conexiones básicas que se pueden hacer con los receptores, con los elementos, con los dispositivos que poseen resistencia eléctrica, ¿cierto? Ya, entonces la primera es la conexión serie y la segunda es la conexión paralela. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo es la conexión serie? Bueno, si observas ahí en la figura, esa es una conexión serie. Ahí tienes tres lámparas conectadas en serie. Y a su vez conectadas a una pila, a los bornes de una pila. Una pila siempre tiene un borne positivo y un borne negativo. ¿Cómo te das cuenta que es una conexión serie? Bueno, es que lo que pasa es que la salida de uno está conectada a la entrada de otro. La salida de uno se conecta a la entrada del otro, ¿no? Eso es serie. Y acá circula corriente debido al voltaje de esa pila. Debido al voltaje de esa pila va a circular corriente. ¿Cómo? Bueno, la corriente sale del extremo positivo de la pila. Y de ese extremo positivo va a pasar por las lámparas y las va a encender. Por lo tanto, al circular la corriente, en cada lámpara se va a presentar una diferencia de potencial. Entre su entrada y su salida, ¿no? De la resistencia se va a presentar una diferencia de potencial. Entre su entrada y su salida, ¿no? Una diferencia de potencial. Entre su entrada y su salida. Eso es debido a la circulación de corriente, porque la corriente, mira, ve, sale del borne positivo de la pila. ¿Ya? Luego ingresa por la entrada de la lámpara 1 y sale, ¿no? Y sale por la salida de la lámpara 1 y va a ingresar
O sea, y va a la entrada de la lámpara 2. Sale de la salida de la lámpara 2 y va hacia la entrada de la lámpara 3. Y bueno, tú ya sabrás ahí que va a salir de la lámpara 3 y se va a dirigir hacia la pila. Se va a dirigir hacia la pila. Y así va a circular la corriente. Desde el punto de vista esquemático, ¿ya? Una conexión serie se representa así, como estás viendo. Ahí tienes tres resistencias en serie, ¿no? Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Esa conexión así es serie, ¿no? Esa conexión es serie. Para que circule corriente, para que circule corriente, para que circule corriente, hay que aplicar voltaje, ¿no? Hay que aplicar voltaje. Siempre se aplica voltaje entre los extremos. ¿Eh? Ahí está. Acá, por ejemplo, hay un voltaje entre los extremos de la resistencia 1. También va a haber un voltaje entre los extremos de la resistencia 2. También va a haber un voltaje entre los extremos de la resistencia 3. Como están en serie, cada uno con su voltaje. Ahora, una propiedad interesante y espero que no te olvides. ¿Cuál es? En una conexión serie, siempre la intensidad de corriente que circula va a ser la misma. Por todos los elementos conectados en serie, siempre va a circular una misma intensidad. La intensidad ahí va a ser la misma. La resistencia eléctrica puede variar, ¿no? R1, R2, R3 puede ser diferente, pero la intensidad de corriente va a ser siempre la misma. ¿Están de acuerdo? Bien, si sumamos los voltajes en cada resistencia, eso sería el voltaje entre los extremos de esta resistencia conectadas en serie. O sea, o sea, el voltaje entre los extremos, ¿ah? Del conjunto de resistores. Entre los extremos del conjunto de resistores, el voltaje delta V es igual a la suma de los voltajes de cada elemento conectado en serie. De cada elemento conectado en serie. Ahí está el voltaje entre los extremos, como diríamos, el voltaje total, diríamos, es igual a la suma de los voltajes en cada resistencia, ¿cierto? En cada una de las resistencias. Entonces, si tú tomas en cuenta esta propiedad, que el voltaje total, ¿no? Es la suma de los voltajes de cada una de ellas. Y además, la intensidad de corriente es la misma que circula por esa resistencia, entonces se demuestra que la resistencia equivalente de ese conjunto de resistencias va a ser siempre igual a la suma de la resistencia de cada una de ellas. Así es. La resistencia equivalente va a ser igual a la suma de la resistencia de cada una de ellas. Una conexión serie, eso se va a cumplir siempre. ¿Me dejo entender? ¿Está bien? Veamos la conexión paralelo. ¿Cómo es una conexión paralelo? Ahí está. Esa es una conexión en paralelo. Hay una diferencia entre la conexión paralelo y la conexión serie, ¿no? Si observas, mira, a ver, en una conexión paralelo, por ejemplo, todas las entradas en este caso de la lámpara, todas las entradas de la lámpara están conectadas a un borde de esa pila.
y el otro extremo de la lámpara, también está conectado hacia el otro borde de la pila. Entonces, las entradas y salidas de las pilas están conectados entre los bornes de la pila. ¿Eso qué trae como consecuencia? Pues eso trae como consecuencia que el voltaje en cada resistencia en paralelo va a ser el mismo. El voltaje, ¿no? En una conexión en paralelo va a ser el mismo. Entonces, esa es una característica de la conexión paralela. Todos los elementos conectados en paralelo presentan el mismo voltaje. ¿Qué voltaje? El mismo de la pila, el mismo de la fuente. ¿Están de acuerdo? Y la corriente, profesor, bueno, acá sí la corriente va a repartirse, ¿ah? Una parte pasará por la resistencia 1, otra parte por la resistencia 2 y la parte restante por la resistencia 3. Entonces, así aquí, la corriente que ingresa a ese conjunto de resistencias paralelos se reparte. Acá hay una repartición de corriente. Una parte va por R1, otra parte va por R2 y otra parte va por R3. Bien, ¿cómo se representa la conexión en paralelo? Se representa así. Desde el punto de vista circuital, perdón. Desde el punto de vista circuital, entonces, eh, una conexión en paralelo se representa así, ¿no? Como estás viendo ahí, en la figura del lado derecho, ¿no? Ahí tiene resistencia 1, tiene resistencia 2, tiene resistencia 3, y esos tres están en paralelo. ¿Ya? Están en paralelo. Y como ya hemos explicado en paralelo, la corriente que ingresa se reparte, ¿no? Una va por R1, otra va por R2 y otra va por R3, ¿no? La corriente se reparte. Y el voltaje en cada resistencia es la misma. La misma es ¿no? O sea, si a la entrada aplicas el voltaje delta de V, todas las resistencias también van a tener el mismo voltaje delta de V. En paralelo, todos el mismo voltaje, ¿ya? El mismo voltaje. Muy bien. En una conexión en paralelo, entonces, todos los voltajes de los elementos en paralelo, todos tienen el mismo voltaje, igual que de la fuente, ¿no? Todo es el mismo voltaje. Ya, el mismo voltaje, pero no la misma intensidad de corriente, eso sí, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el voltaje será el mismo, pero la resistencia eléctrica no. Son resistencias diferentes. Por lo tanto, las intensidades de corriente van a ser diferentes. ¿Ya? La intensidad de corriente diferente. Entonces, la intensidad de corriente total va a ser la suma de las intensidades. Como la intensidad se reparte de la corriente, la intensidad de corriente total va a ser la suma de las intensidades. Bueno, tomando en cuenta esos dos criterios, que el voltaje y la resistencia son las mismas y que la suma de la intensidad de corriente es igual a la intensidad de corriente que ingresa a ese sistema en paralelo, se puede demostrar pues que la inversa de la resistencia equivalente, siempre va a ser igual a la suma de las inversas de la resistencia de cada uno de esos elementos conectados en serie. Perdón, en paralelo. Así es. Inversa resistencia equivalente es la suma de las inversas resistencias de cada uno de esos elementos conectados en paralelo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Muy bien, vamos avanzando entonces a algunos ejercicios. Este tema es interesante, es amplio, pero también tenemos que avanzar algunos ejercicios, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Salimos de ahí para ver algunos ejercicios.
Voy a compartir. Bien. Ahí está el... Ah, ya, el ejercicio 2 o el uno. Vamos a ver, vamos a ver. Alguien me preguntaba aquí, me decía, ¿qué significa I, R, E, I, S? I de intensidad, R de resistencia, ¿no? Hay que estar atento al final, estar atento en esto. Ya, entonces, veamos. Ya el ejercicio 2, ¿no? Vamos a ver. Dice, se tiene un, se tiene un cable conductor de longitud L, ¿no? De sección transversal de área A, resistividad ρ y de masa M. Otro cable dice, ¿no? Otro cable dice, el mismo material de sección transversal de área A medios y de igual masa, tiene el doble de longitud. Que ambos cables se conectan en serie, determina el test equivalente. Ah, serie, ¿no? En serie, la resistencia equivalente se halla sumando, ¿no? La resistencia de cada uno. Entonces, vamos a al final sumar, ¿ya? Entonces, vamos a calcular. A ver, habla de dos conductores, ¿no es cierto? Ya. El primero tiene longitud L, tiene una sección de área A, transversal de área A, y su resistividad de ρ. Su masa es M. Pero hay otro conductor que es del mismo material, solo que el área de su sección transversal es la mitad, a medio. Y su longitud es el doble. Su masa va a ser la misma del otro, pero su longitud el doble. Lo conectamos en serie, hay que tener equivalente. Ok. Como los dos conductores son de igual masa, ¿masa qué es? Masa es densidad por volumen. Esa es masa. Ah, tú dices entonces. La masa del primer cable sería la densidad de ese cable por el volumen de ese cable. Y la masa del segundo cable sería la densidad de ese cable por el volumen del segundo cable. Pero como son del mismo material, las densidades son iguales. La densidad la puedes eliminar y podemos tener aquí que el volumen del, del primer alambre, el primer cable, es igual al volumen del segundo cable. O sea, los volúmenes son iguales. Ah, qué interesante, ¿no? Estamos encontrando una relación. Una relación
indicando pues que los volúmenes son iguales. Ahora, como el volumen es el mismo, ¿qué significa que el volumen es el mismo? Por ejemplo, ¿cómo es el volumen del primer cable? El volumen se halla multiplicando el área de su sección por su longitud. El área de sección por su longitud, ese sería el volumen del primer cable. ¿Cómo sería el segundo cable? Bueno, el segundo cable tendría que ser el área de la sección del segundo cable por su longitud. El área de sección del segundo cable por su longitud. Pero la longitud del segundo cable dice que es el doble, o sea, es 2L. ¿Sí o no? Por eso que el volumen del segundo cable es su área 2, pero por su longitud que es 2L del segundo cable. Ah, ya, entonces de aquí la L se cancela y nos va a salir que el área de la sección transversal del segundo cable, el área de la sección transversal del segundo cable es la mitad, es a medio, o sea, es la mitad del primer cable. La sección transversal del cable 2 es la mitad del primer cable. Es contra. Oye, que ambos ahora se conectan en serie, ¿no? No en paralelo, acá dice paralelo. Ya eso vamos a corregir porque dice que se conectan en serie, ¿ya? No se conectan en paralelo, sino en serie. A ver, voy a tratar de mejorar esto. A ver, vamos a ver. Se conectan en serie, no es en paralelo. ¿Ya? Ok. Muy bien, continuamos. Ve, acá ve que. Ajá. Si los conductores se conectan en serie, ¿ya? Entonces la distancia equivalente siempre va a ser la suma, dice, porque eso dice la teoría, lo hemos visto hace un rato, ¿no? Cuando las distancias están conectadas en serie, la distancia equivalente lo obtiene sumando. Hay que sumar las dos resistencias, ¿ya? ¿Cuál es el primero? Bueno, será su reactividad por su longitud entre el área de su sección transversal, que es A. Esa es la resistencia eléctrica del primero. ¿Cómo será el segundo? Ah, bueno, el segundo sería más su resistividad, como es el mismo material, la misma resistividad, por su longitud, dice que es el doble su longitud, ¿no? Doble. Dividido entre el área y su sección transversal. Sí, pero su sección transversal es la mitad. Hemos demostrado que la sección transversal del, de- del segundo cable es la mitad del primero, ¿no? Es la mitad. Por eso que hemos reemplazado ahí a medio, bueno, a medio, porque ese es el área de la sección transversal del cable 2. A medio, pues está ahí a medio. Pues hay que operar, ¿ah? Hay que operar. El 2 el 2 que está dividiendo al área A va a pasar arriba a multiplicar a ese 2 que está, ¿no? Como numerador. Y 2 por 2 es 4, 4 rho L sobre A. Y luego sumar esto, ¿no? Hay que sumar esto. Va a salir 5 rho L sobre A. Y eso sería pues la suma, ¿no? La respuesta, ¿no? Eso sería la respuesta. La respuesta equivalente sería pues 5 rho L sobre A. Después de sumar, ¿no? ¿Estamos? ¿Entiende? ¿Entiende?
Bien, pasamos al siguiente ejercicio, ¿ya? Vamos a pasar al número 3. Este es el ejercicio 3, ¿no? Pasamos al ejercicio 3. Dice, 3, ¿no? Dice, se aplica una diferencia potencial de 5 volts, ¿no? Una diferencia potencial de 5 volts en los extremos de un conductor recto de 4 metros de longitud y 4 milímetros de diámetro. Si la intensidad de corriente que soporta el conductor es de 10 amperes, determina su resistencia eléctrica, ¿no? La resistencia eléctrica. Dice pi es igual a pi tercio, no, es igual a 3, aproximadamente 3, o sea, redondeando, ¿no? Ahí nos pide que redondeemos. Pi aproximadamente 3, aproximadamente 3. Muy bien, entonces vamos a ver la solución, ¿ya? Entonces empezamos. Nosotros sabemos ya qué cosa plantea la ley, o la acabamos de ver en la teoría, ¿no? ¿Qué cosa dice? Voltaje aplicado, ¿no? A un elemento que tiene resistencia eléctrica es igual al producto de la intensidad de la corriente por esa resistencia, ¿no? Eso viene a ser la ley de Ohm. Muy bien, pero también hemos visto ahí otra fórmula, ¿no? Que permite calcular la resistencia eléctrica, que es la ley de Polier. La ley de Polier dice que la resistencia eléctrica es la reactividad por la longitud integral de la expresión, ¿no? Que es lo que hemos estado utilizando, ¿ya? Para resolver el problema anterior, donde el área de la sección transversal sería pi por el radio al cuadrado. Entonces, como aquí el conductor es cilíndrico, su área de la sección transversal es circular y por lo tanto tiene su radio. Bueno, acá te dan de dato el diámetro, dice que el diámetro es 4 milímetros, su radio sería la mitad. Entonces, el área en función de radio sería pi por el radio al cuadrado. Por eso ahí está indicado como pi por el radio al cuadrado, ¿no? El área. Hay que reemplazar esta resistencia en la ecuación anterior. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a reemplazar eso en la ecuación anterior. Vamos a tener que el voltaje es igual a intensidad por resistencia, pero resistencia es igual a resistividad por la longitud entre pi por r al cuadrado. ¿Cierto? Aquí sería. Bien, excelente, ¿no? De ahí vamos a tener que despejar. Vamos a despejar la resistividad de esa expresión resistividad. Entonces, al voltaje va a ir a multiplicar pi por el radio al cuadrado, ¿ya? Al voltaje. Y va a pasar a dividir la intensidad por la longitud. La intensidad por la longitud, ¿no? Pasa a dividir. En consecuencia, hemos hallado una fórmula para determinar a la resistividad eléctrica. Se multiplica el voltaje por pi por el radio, ¿no? De la sección transversal del conductor, pero al cuadrado, dividido en el producto de I por L. Bueno, entonces se reemplaza todo tiene que reemplazar, porque lo que pide es la resistividad, el voltaje es 5, la diferencia de potencial de voltaje es 5 volts, y aproximadamente tiene que ser 3, y luego viene el radio, ¿no? Obviamente hay 4 milímetros y 2 milímetros, que es 2 por 10 a la menos 3. ¿Eh? Y bueno, abajo ya sabes, la intensidad de corriente que nos dan es 10
y la longitud del conductor recto, que es 4 metros. Entonces, hacemos las operaciones respectivas y nos sale la resistividad eléctrica, ¿no? De ese conductor. Y ya está, ¿ve? Está resuelto. ¿Estamos? ¿Sí? Profesor, ¿está compartiendo pantalla? A ver, que salió un rato en la pantalla, a ver, déjame ver. Ya está. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, ¿no? Ahora sí, profe. Sí se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí, pregunté hace un ratito. Sí, sí, ya se ve. Ah, ya se ve. Ya, ya, está bien. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí. Entonces ahí está la solución del ejercicio número 3. ¿Está bien? Hemos determinado cuál es la resistividad eléctrica. ¿Está bien? ¿Se ve eso o no? Vamos a ver. Alguien me dijo que la captura del número 2 creo que fue, ¿no? Vamos a ver el ejercicio 2, ¿no? Un ratito. Bueno, estoy enviando a través de chat. Esa es la captura del ejercicio 2, ¿ya? Por si acaso alguno no ha podido, ¿no? Hacer la captura. Aunque ahí ya está, ¿no? Y el ejercicio 3, aquí está. Ahí sí pueden hacer su capturita. ¿Están de acuerdo? Ahí pueden hacer su capturita de pantalla, ¿ya? Ahí tiene este ejercicio número 3. Confírmeme que están viendo en pantalla, ¿ya? Porque yo puedo estar explicando, pero si no está en pantalla, no se muestra en pantalla, entonces no sé qué están entendiendo. Mi explicación seguramente de manera, ¿no? De manera teórica, ¿no es cierto? Eso sí. Ya, entonces ahora vamos a pasar al ejercicio 4, ¿ya? Ejercicio 4. Dice, la figura muestra el arreglo de 9 resistencias eléctricas de magnitud R. Determina la resistencia eléctrica equivalente entre los puntos A y B, ¿ya? La resistencia equivalente. Ya, entonces, resistencia equivalente entre los puntos A y B. Bueno, ¿por dónde empieza? Tienes que empezar por la parte final. Por la parte final tienes que empezar. Por ejemplo, estos tres que estás viendo ahí. Esos tres están conectados en serie. Esos tres están en serie. Pero ¿cómo es serie? No entiendo. Bueno, yo le dije, ¿no? Cuando vimos serie, deben estar conectados en una misma línea. La línea puede ser una línea recta o puede ser una línea quebrada, como estás viendo ahí. Es una línea quebrada. Puede ser recta, puede ser quebrada, puede ser una curva. Lo importante es que en esa línea que estás viendo tú, pues solo encerrado, en esa línea están esas tres resistencias. Entonces, eso es serie.
En serie, ¿qué cosa se hace? Para ahí el equivalente. Se suma. Suma, pues, R más R más R, ahí sería 3R. Entonces, el equivalente sería 3R. Entonces, el circuito se va a quedar reducido a lo que tú estás viendo ahí. ¿Ya? Esa resistencia en serie te da un equivalente de 3R. Ahí está 3R. Tienes todas las demás resistencias, el equivalente de esos tres, que es 3R, ahí está. Ahí está el equivalente. Y luego tienes que reconocer que estos dos que están ahí están en paralelo. Pero antes de continuar eso, también seguramente me dirás, profesor, pero la resistencia de 4R también está en paralelo. 4R está en paralelo con 6R y también en paralelo con 3R. Sin embargo, usted está haciendo esto, ¿no? Ahí dice, estos dos están en paralelo. Le faltó el 4 que también está en paralelo. El 4R. No, no. Ese R4 no está en paralelo, aunque parece que está en paralelo. ¿Por qué, profesor, no está en paralelo? Porque hay dos resistencias ahí que están haciendo que no esté en paralelo con los otros dos. Hay dos resistencias R, uno arriba y R abajo. En cambio, en estos dos que estás viendo acá, en estos dos, arriba no ves ninguna resistencia y abajo tampoco ves ninguna. Esos sí están en paralelo. Y arriba ninguna resistencia y abajo tampoco. Sin embargo, con 4R, 6R y 3R, tú ves que hay un R arriba y un R abajo. Entre 4R y 6R hay un R arriba y un R abajo. No debe estar esas dos R. Si tú quieres que 4R sea paralelo con 6R y 3R. Entonces, esos dos R, el R de arriba y el R de abajo, no deben estar. Ahí sí diríamos paralelo. Hay que tener cuidado. Profe, pero también el R de arriba y el R de abajo están en paralelo. No, no es así. Por eso se empieza a trabajar siempre con la parte final. Poco a poco, ¿no? Por ejemplo, ahora haces con estos dos. Estos dos están en paralelo. Así tienes que empezar. No puedes empezar por el medio ni por el principio, siempre empiezas con la parte final. Entonces, estos dos están en paralelo. Entonces, para el equivalente en paralelo, la teoría dice que tienes que hacer, ¿qué tienes que hacer? ¿Ah? La teoría dice tienes que aplicar que la inversa del equivalente es la suma de las inversas de esos dos. Eso es lo que tienes que hacer. Que la inversa del equivalente es la suma de las inversas de esas dos. Entonces, cuando tú calculas la inversa de 6R, la inversa de 3R, te va a salir la inversa del equivalente. Luego eso tienes que invertirlo para que te salga el error. Pero hay una manera práctica de calcular rápidamente el equivalente cuando tienen dos resistencias en paralelo. ¿Cómo se calcula? Simplemente primero tienes que multiplicar 6R por 3R. Primero multiplica. Esto se puede hacer mentalmente, ¿ah? Mentalmente. Multiplica 6R por 3R. Entonces eso te va a salir a ti 18R cuadrado. 18R cuadrado. Y luego lo vas a dividir entre la suma de los dos, o sea, 6R más 3R, cuando tú sumas te sale 9R, 9R. Entonces, si tú divides 18R cuadrado entre 9R, te va a salir 2R, 2R. ¿Qué es lo que tienes en esa figura ahí? 2R. Así se calcula rápidamente cuando tienes dos resistencias en paralelo. Multiplica los dos y lo divides entre la suma. 6 por 3, 18. Entre la suma 9, 2. 2R es el equivalente. Entonces ahí está el 2R. Y luego observas nuevamente estos tres de acá. Observas nuevamente estos tres de acá. ¿Sí o no? Estos tres de acá. Y están en serie.
Y en serie tú sabes que tienes que sumar. Entonces, si tú sumas R más 2R más R, te va a salir 4R. Entonces se reduce a esto, ¿no? Así se reduce. 4R. ¿Está de acuerdo? A eso se reduce. 4R. Ahora, estos dos están en paralelo. Esos dos que están ahí en paralelo. Y su equivalente, profesor, bueno, si quieres aplica la inversa equivalente, la suma en las inversas, pero aplica lo que yo te he dicho, la forma más rápida. ¿Cuál es la forma más rápida, profesor? Multiplica los dos. 4R por 4R, 16R cuadrado. Y luego dividen entre la suma, que es 8R. 16R cuadrado entre 8R te sale 2R. 2R, producto entre la suma. 4 por 4, 16, entre la suma que es 8, 16 entre 8, 2, 2R. Entonces te va a quedar ahí 2R. ¿Están de acuerdo? Producto entre la suma. 2R. Y finalmente, estos tres están en serie y sabes que tienes que sumar. Y la suma te va a salir 4R. Y por lo tanto, esta sería la resistencia eléctrica equivalente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entiende? Entonces, no te olvides del paralelo de dos resistencias. ¿Ah? Cuando tú quieres el equivalente, solo multiplica los dos y lo divides entre la suma. Así te sale más rápido la distancia equivalente. ¿Está bien? Vamos a ver ahora el siguiente ejercicio. ¿Ah? Ahí está. Es la número 5, ¿no? Sí o no. La número 5. Bien. Dice, la figura muestra La figura muestra un circuito eléctrico con tres resistencias eléctricas, ¿no? De 12 ohm, 12 ohm, 6 ohm. Conectados a una fuente de voltaje éxito. Si la potencia eléctrica del resistor de 6 ohm, el de 6 ohm, es 6 watts, determine la potencia eléctrica de la fuente, ¿no? De la fuente éxilo. Determina la potencia eléctrica de la fuente, ¿no? Éxilo, la potencia. Acá hay que trabajar evidentemente con la fórmula de la potencia, ¿no? Eléctrica. Con eso hay que trabajar. Y puedes trabajar con la resistencia de 6 ohm, porque en la resistencia de 6 ohm hay datos. La resistencia eléctrica es de 6 y su potencia es de 6 watts. La potencia se mide en watts. Vamos a usar esta fórmula de potencia. ¿De acuerdo? Dijimos voltaje al cuadrado entre resistencia. Esa es potencia. Voltaje al cuadrado entre resistencia. Muy bien, entonces la potencia vale 6, el voltaje al cuadrado. Ese éxilo es el voltaje o fuerza electromotriz, ¿no? Ya, entonces ese voltaje al cuadrado entre la resistencia y la resistencia de 6. Entonces nos está dando el dato, ¿no es cierto? La potencia de 6, la resistencia de 6
Entonces uno puede calcular el voltaje al que está aplicado. Recuerda que en una conexión en paralelo, todas las resistencias, todas las resistencias están sometidas a un mismo voltaje. ¿Qué voltaje? Ese éxilo. Es decir, el voltaje en la resistencia de 6 es ese éxilo. En la resistencia de 12 ohm también es ese éxilo. El voltaje en la otra resistencia de 12 ohm también es ese éxilo. Entonces, en las tres resistencias, ese mismo voltaje éxilo está presente. Y como la potencia, la resistencia de 6 es 6 watts y la resistencia también es de 6, pero 6 ohm, entonces el voltaje va a salir 6 volts. El voltaje o fuerza electromotriz, ¿ya? Así también se le llama, es de 6 volts. Es de 6 voltaje. ¿Están de acuerdo? Entonces, tú ya conoces el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente es de 6 volts. Pero tienes que recordar que cuando te pide a ti potencia eléctrica en una fuente, entonces eso se calcula multiplicando ese voltaje que hemos hallado, el éxilo, por la intensidad de corriente que entrega, ¿no? Que entrega la fuente, la pila. La pila entrega una corriente. Esa corriente hay que calcularlo. Bueno, antes de calcular esta corriente, primero hay que hallar la resistencia equivalente, pues, de esos tres. Usa la fórmula, pues, inversa y resistencia equivalente es la suma de las inversas, ¿no? La inversa de 6 más la inversa de 12 más la otra inversa de 12. Y eso hay que trabajar, hay que operarlo, ¿no? Bueno, la operación lo dejo para que lo hagas, te va a salir 3 ohm. La resistencia equivalente de 3 ohm de esas tres resistencias, la resistencia equivalente de 3 ohm. ¿Están de acuerdo? De que la ¿Y cómo calcula la potencia eléctrica de la fuente? Como ya es equivalente, entonces ya se puede calcular. ¿Ya? La potencia eléctrica de la fuente tendría que ser el voltaje de la fuente al cuadrado entre la resistencia equivalente de esos tres, usando esa fórmula. Pero esta vez ya para la fuente. El voltaje de la fuente al cuadrado entre la resistencia equivalente de los tres. Y ahí pues la resistencia equivalente entre los tres ya lo conoces, pues. Es 3. El voltaje de la fuente es 6 al cuadrado, hemos demostrado que es 6, ¿no? Y la resistencia equivalente que es 3. Entonces, ahí tú resuelves y te sale 12. Y por lo tanto, tienes la respuesta a ese problema. ¿Ya? Ya está. Entonces, ahí tienes la potencia eléctrica, en este caso, que entrega la fuente, que entrega la pila, sería de 12 watts. ¿Ya? Esa es la resistencia. Vamos a pasar al siguiente, ¿ya? Que es el número 6. Ahí está el número 6. ¿Está bien? Dice un hervidor eléctrico tiene una resistencia interna de 110 ohms. Se conecta a una fuente de voltaje de 220 volts para calentar 1 litro de agua desde 12 grados Celsius hasta 100 grados Celsius. Repito, ¿no? Un hervidor eléctrico que tiene una resistencia interna de 110 ohms se conecta a una fuente de voltaje de 220 volts para calentar 1 litro de agua desde 12 grados hasta 100 grados Celsius. Determina el tiempo que tarda en hervir el agua, considerando que durante el proceso toda la energía eléctrica disipada por efecto Joule se transfiere al agua. O sea, la resistencia va a disipar calor, energía. La energía eléctrica disipada, eso es calor. La resistencia eléctrica va a disipar calor. Ese calor lo va a absorber el agua.
Y de esa manera su temperatura se va a elevar de 12 grados hasta 100 grados, ¿no? Este es un problema de conservación, ¿no? De la energía. La energía eléctrica disipada por el hervidor, que es energía calorífica, es igual a la cantidad de calor absorbido por el agua. Claro, lo que disipa el hervidor lo absorbe el agua. Pues eso son iguales. La energía disipada por el hervidor es igual a la cantidad de calor absorbido por el agua. Ok. Pero, ¿cómo se halla la energía disipada por el hervidor? La energía disipada por el hervidor simplemente sería multiplicando la potencia del hervidor por su tiempo, por el tiempo, ¿no? Potencia por tiempo, ese sería, ¿no? La energía. Y el calor absorbido por el agua, eso es masa, calor específico por cambio de temperatura. Masa del agua, calor específico del agua, cambio de temperatura. Pero hay un detalle, ¿no? La masa en gramos, calor específico en calorías, gramos, grados Celsius, el cambio de temperatura en grados. Entonces, y todo eso te saldría en Joule. Todo eso te saldría en Joule. El segundo miembro te saldría en Joule. En Joule, no. Disculpe, te saldría en calorías, porque la masa en gramos, calor específico del agua es una caloría gramo grado Celsius. Y el cambio de temperatura está en grados Celsius. De 12 a 100 sería 88. Ya, te saldría en calorías segundo miembro. Mientras que en el primer miembro te sale en joule porque la potencia está en watt y el tiempo está en segundo. Te sale en joule. En el segundo miembro te saldría en calorías. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que convertir. Entonces ahí está el factor de conversión, 4,2. Si multiplicas a la cantidad de calor servido por el agua por 4,2, lo estás convirtiendo todo a joule. Todo se convierte a joule. Por eso aparece el factor de 4,2, porque se está convirtiendo. Y la potencia disipada, la potencia eléctrica disipada, lo puedes hallar, pues, elevando el voltaje al cuadrado y dividiéndole entre la resistencia, ¿no? Según la fórmula de potencia. Potencia entre resistencia, ¿no? Eléctrica. O sea, el voltaje al cuadrado, ¿no? Voltaje al cuadrado entre resistencia eléctrica, esa es potencia. Por el tiempo ya sería la energía. Bueno, ahora lo que hay que hacer es despejar el tiempo, porque eso es lo que piden. Entonces estamos despejando el tiempo ahí, que haría 4,2 masa, calor específico, cambio de temperatura por R, que es la resistencia que ha pasado a multiplicar, y abajo ha pasado a dividir el voltaje al cuadrado, ¿no? Bueno, entonces si reemplazamos, sustituimos valores que ahí están indicados, ¿sí o no? No va a salir entonces, no va a salir el tiempo, pues, ¿no? Mira, reemplaza la masa, como dice un litro, es 1000 gramos, por eso que parece 1000. Calor especial del agua siempre es 1. El cambio de temperatura es 88. La resistencia eléctrica interna es 110. Abajo el voltaje 220 al cuadrado. Entonces ahí sale 840 segundos, que si tú lo conviertes a minutos, equivale a 14 minutos. La respuesta ahí sería la alternativa B, ¿no? ¿Ya? Entonces el tiempo sería de 14 minutos. Se puede hacer el proceso de conversión. Y listo, ya está resuelto el problema. ¿Está bien? Vamos a hacer el problema 7. ¿Ya? ¿Te han hecho tu capturita? Problema 7. Bueno, acá dice
Es en el sistema, ¿no? O la figura, en todo caso. Es decir, la figura muestra desde ahí, ¿no? Un circuito con tres resistencias eléctricas, ¿sí o no? Con tres resistencias eléctricas, ¿está bien? Una fuente de voltaje y dos amperímetros de diálogo. Los amperímetros son instrumentos que sirven para medir intensidad de corriente, ¿ya? Miden intensidad de corriente. Dice, cuando el interruptor está abierto, el amperímetro A1 marca 3 amperes. Bien. Cuando el interruptor está abierto, el amperímetro A1 marca 3 amperes. Se teme la lectura del amperímetro A2 cuando el interruptor está cerrado, ¿no? Está cerrado. Bien. Una cosita más que hay que agregar aquí en la parte de la teoría, ¿ya? Una cosita que es importante agregar en la teoría, le voy a mostrar. Oh, importante, ¿ya? Aquí está, estoy aquí. Vamos a ver. Aquí está. Por ejemplo, son las llamadas leyes de Kirchhoff, ¿no? La ley de Kirchhoff son leyes circuitales que se utilizan para resolver, desarrollar ejercicios de circuito. La primera ley, que es la ley de los nudos, o regla de los nudos, o también se llama ley de las corrientes, nos dice que la suma o sumatoria de intensidad de corriente que ingresan o entran a un nudo es igual a la suma de intensidad de corriente que sale. Eso nos dice, ¿no? ¿Qué es un nudo? Un nudo nodo es un punto de unión de tres o más conductores. Ahí, por ejemplo, tenemos tres conductores. La corriente 1 es entrante, la corriente 2 es entrante también, pero la corriente 3 es saliente. Entonces, aquí, ¿qué debe cumplirse? Que I1 más I2 debe ser igual a I3. I1 más I2 debe ser igual a I3. Suma intensidad de corriente que entra igual a suma intensidad de corriente que sale. Y la segunda ley que he hecho, que es la ley de Maillard, o regla de Maillard, ¿sí o no? ¿Qué nos menciona? Pues que la suma algebraica de las fuerzas electromotrices. Las fuerzas electromotrices son las fuerzas de las fuentes, de todas las fuentes, las pilas. La suma de las fuerzas electromotrices o sumatoria es igual a la sumatoria de los productos I por R. Sumatoria de los productos I por R. O sea, de los que cumplen la ley de Ohm, pues I por R. Bueno, ahí con signo más, con signo menos, más o menos, depende del caso, cuándo va a ser más, cuándo va a ser menos. Depende del caso. Se usa más con el sentido de la fuerza electromotriz y el sentido de la corriente coinciden con el sentido de recorrido de la malla. Cada sentido de recorrido de la malla es muy importante. Y se usará menos cuando el sentido de la fuerza electromotriz y el sentido de la corriente son opuestas al sentido de recorrido de la malla. El sentido de recorrido de la malla puede ser cualquiera, uno lo elige. En un caso es si tiene el mismo sentido positivo, si son sentidos opuestos va a ser negativo. Ya, eso se ve, lo ve mucho mejor en los ejercicios. Así que vamos a ver el ejercicio cuidado. Ahí está, ¿no? Ese ejercicio. ¿Ya? Bueno, entonces aquí vamos a tener lo siguiente. A ver, vamos por parte, ¿ya? Para que vean esto de acá no es complicado. ¿Ya? No es complicado.
Primero, cuando el interruptor S está abierto, ahí está abierto, toda esa rama, la rama donde está la resistencia de 3 ohm y la del amperímetro 2, eso no trabaja, no trabaja, no circula ninguna corriente por ahí. Por lo tanto, esa rama puede desaparecer. Tú simplemente lo desapareces, como está indicado ahí, ¿no? Entonces te queda solo con la resistencia R, la resistencia de 6 y el amperímetro 1. Y ahí dice que como el amperímetro está marcando 3 amperes, entonces significa que está en ese circuito circulando 3 amperes de corriente en sentido horario. Profesor, ¿por qué en sentido horario, no antihorario? Ah, bueno, la corriente siempre sale del borde positivo de la fuente. La fuente es de 24. La línea, la raya más grande, ese es el extremo positivo. De ahí sale 3 amperes. Cruza resistencia R, cruza el amperímetro 1, cruza resistencia C, ingresa por el lado negativo, que es esa rayita que está abajo, que es más pequeña, en esa fuente de 24 volts. Y así va a circular. Ya, entonces ahí circula 3. Ah, ya, y como el voltaje es de 24, tú puedes aplicar acá la segunda ley de Kirchhoff. Tranquilamente se puede aplicar. El voltaje de la fuente, que es 24, va a ser igual a ¿qué? Al producto de la intensidad corriente por la resistencia equivalente. Repito, 24 va a ser igual a la intensidad corriente I de 3 por la resistencia equivalente. Como está en el serie, se tiene que sumar R más 6. Entonces ahí donde te sale, pues operando esto te sale esa resistencia de 2. O sea, esa resistencia R es de 2 ohm. Es de 2 ohm. ¿Están de acuerdo? Ahora, cuando el interruptor ese está cerrado, cuando tú lo cierras, ahí sí ya interviene. La resistencia 3 y el amperímetro 2, ahí van a intervenir. Ahí sí intervienen los dos. ¿Estamos? ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero vamos allá la resistencia equivalente, ¿no? Ahí, ¿cómo se resistencia equivalente? Bueno, fíjate que tiene dos resistencias en paralelo, que es 6 y 3. El equivalente es, recuerda la propiedad, multiplica los dos, 6 por 3, 18, entre la suma de 6 más 3, que es 9, eso sale 2. Entonces, la resistencia equivalente entre 6 y 3 es 2. Y ese 2 está en serie con el otro 2. O sea que el equivalente será 2 más 2, 4. 4 es la resistencia equivalente. ¿Ya? Y como ya tienes resistencia equivalente, ¿está de acuerdo? Puedes hallar la resistencia, la corriente total que entrega la pila de 24. ¿Cómo haya? Simplemente el voltaje de 24 va a ser igual a la intensidad de corriente por la resistencia equivalente de todo eso equivalente. El voltaje de 24 es la intensidad de corriente que entrega por la intensidad equivalente de todo ese circuito, que nos ha salido 4. Tú reemplazas allí y te va a salir 6 amperes. 6 amperes la intensidad de corriente total, la que entrega la pila de 24. Pero que a su vez esa se va a repartir. Una parte va a pasar por la intensidad de 6 y la otra parte va a pasar por la intensidad de 4. A ti lo que te interesa es la que pasa por la intensidad de 4. Esa es la que te interesa, porque ahí te da la lectura en el amperímetro 2. Hace solamente un divisor de corriente, ¿no? La corriente total I va a ser igual a 3. 3 es la resistencia, ¿no? Eh, la corriente va a pasar por ahí, ¿no? Entre la suma de 3 más 6, ¿no? Bueno, ahí te va a salir 4. Si tú reemplazas 6, que es la intensidad de corriente total, ¿no? Bueno, aquí sería, a ver, déjame ver. Sí, está bien, ¿no? Ya, entonces te va a salir 4 ahí, ¿no?
4. ¿Está bien? Sí, pues. Ah, ya, ese 3 es 6, ese divisor. Ahí hay un pequeño error. Lo vamos a corregir rápido, ¿ya? A ver, eso está por acá. Ya estamos en la hora, ¿no? Ya estamos en la hora. Aquí, este es 6, este es 6. Ya, ahora sí. Entonces, ¿cómo es la corriente I2? Simplemente es la total, que es el 6, por acá es un divisor de corriente, sería la resistencia que está a su frente, que es 6, entre la suma de las dos, que es 3 más 6, que están en paralelo. Ahí te va a salir 4. Y por lo tanto, esa sería la respuesta. ¿Ya? Bueno, y finalmente la última, que es esta, la número 8, que es para que puedas aplicar también igual la ley de Kirchhoff, ¿no? Porque acá pues te da un circuito con varias resistencias que conoces, R1 vale 6, R2 vale 3, R3 vale 4, ¿no? Te da cuánto vale el interés corriente I1, que es de 5, I3, que es de 2. Te pide el interés corriente 2, por ejemplo, ¿no? Eso lo puedes hacer aplicando la primera ley de Kirchhoff. ¿Ya? La corriente I1 que ingresa al nodo es igual a la suma de la corriente I2 más I3. Pero el I1 dice que es 5 y el I3 dice que vale 2. Entonces el I2 saldría 3 amperes. Entonces ya tienes la corriente I2 que circula. Y para allá la fuerza electromotriz de la batería, éxilo, aplicamos en una ley de Kirchhoff. En la malla, hay dos mallas, ¿no? La malla y la derecha. Ahí nomás es donde trabajamos. Suma de fuerzas electromotrices igual a suma de I por R. ¿Están de acuerdo? Ya, suma de voltaje, ¿cómo se hace eso? Allá. Entonces, tienes que tomar un sentido de recorrido, ¿no? Cualquiera es arbitrario. Acá se está tomando en sentido antihorario. Y tienes que ver si coincide o no con el sentido de la polaridad. Por ejemplo, con el de 30 coincide. La raya pequeña es negativa y la más grande es positiva. 30 positivo, pero con la fuerza electromotriz epsilon no coincide porque entra por más y sale por menos. Por eso que es un negativo. Y en cuanto a las resistencias, ese sentido de recorrido coincide con I3, pero no coincide con I2, está en contra. Por eso que el voltaje en I3 es negativo, I2 por R2. Pero coincide ese sentido de recorrido con I3. Ese sí que coincide. Lo que hay que hacer es reemplazar los valores y te sale la fuerza electromotriz de 31. Muy bien, y este de aquí ya son las claves de los ejercicios propuestos, ¿no? Para que tú puedas, ¿no? Corroborar tu respuesta, ¿ya? Y eso sería todo, jóvenes, y nos veríamos hasta la próxima sesión. ¿Ok? ¿Listo, jóvenes? Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego.